El tema para hoy que el Señor nos coloca es que Él alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Veníamos hablando de que Papito Dios nos dé espíritu de sabiduría y revelación. Esto estaba en Efesios 1, en el versículo 17. Hoy vamos a ver el versículo 18 y el 19. Y la Biblia que se va a usar es la Biblia Reina Valera del 60. Entonces, que el Señor alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Necesitamos pedirle siempre eso a nuestro Padre amado, que Él nos dé espíritu de sabiduría y revelación, como hablaba el 17. Y sigue acá en esta oración que Pablo está haciendo, y que nos alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Eso es lo que debemos orar siempre. Siempre, pues debemos, cuando sintamos que no tenemos suficiente espíritu de sabiduría y de revelación, y sobre todo cuando vamos a leer la palabra, cualquiera de nosotros que vamos a ir, abrimos la palabra, queremos tener un tiempo en comunión con nuestro Papito Dios, en oración y en leer su palabra, debemos pedirle, Padre, dame espíritu de sabiduría y revelación. Alumbra los ojos, a mis ojos. ¿Para qué? Para, dice aquí, para que sepáis. Entonces, ¿para qué pedimos eso? Para conocer. Para conocer. ¿Y qué conocemos? Aprender a saber algo cada vez más de Dios, cada vez más lo que está en su palabra. Eso es lo que debemos orar siempre. Dios, dame espíritu de sabiduría y de revelación. Alumbra los ojos de mi corazón. Alumbra mi espíritu. Alumbra para que yo conozca más de ti. Amén. Y en este versículo él está diciendo específicamente para qué Pablo está haciendo esa oración y específicamente lo dice por tres cosas. Dice que a lo que nos dé espíritu de sabiduría y revelación y que alumbre nuestro entendimiento para que conozcamos cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado. Uno, otro, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia de los santos. Dos, y en este versículo 19 dice, ¿y cuál es la superinminente grandeza de su poder? Tres, para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. O sea, Pablo específicamente en este versículo está orando y nos enseña que debemos orar y dice por tres cosas acá. ¿Cuál es la esperanza que Él nos ha llamado? ¿Cuál es su herencia? ¿Y cuál es la grandeza de su poder? Amén. Y vamos a hablar un poquito de cada una de esas tres cosas aquí, grandes cosas que Él aquí nos enseña, de que nos alumbre nuestro entendimiento para saber cuál es la esperanza a la que nos ha llamado. La primera que vamos a revisar. Si nos da tiempo, revisamos las otras dos y si no, hacemos solamente, hablamos un poquito de esta, de la esperanza que Él nos ha llamado. O sea, tres cosas que debemos conocer, la esperanza a la cual nos ha sido llamado, la herencia que tenemos y el poder que tenemos. Amén. Vamos con la esperanza. Entonces, ¿cómo así? La esperanza, ¿qué es la esperanza? Es algo que Dios ya ha dicho a nuestras vidas. Es un anticipar con placer, es algo que Él ya nos ha prometido. No es un deseo. La esperanza es una firme expectativa de que algo vamos a tener. Algo vamos a vivir. Esa vida eterna, ese encuentro con el Señor Jesús es una firme expectativa. Y así debemos ir siempre a la iglesia con una firme expectativa de que Dios me va a hablar, de que algo tiene para mi vida y no simplemente ir por ir, porque si no el pastor se enoja o porque si no voy Dios se va a enojar no, es con una firme expectativa de que vamos porque allí encontramos eh, alimento, porque Dios a través del tiempo que tenemos como hermanos compartimos una común unión, una fe común, un espíritu que vive dentro de nosotros. La esperanza es un anticipo de un final que Dios ha prometido. Es esa esperanza que tenemos en el Señor Jesús, que Él viene pronto, que vamos a vivir en la eternidad con Él, que vamos a vivir con Dios, que vamos a estar allí celebrando las bodas del Cordero, que vamos a vivir en esa nueva Jerusalén. Es esa expectativa, esa esperanza, esas cosas que Dios tiene para nosotros,
es algo, una bendición, algo, un plan que Él tiene para nosotros, un propósito maravilloso, un propósito eterno que Él tiene definido para nuestras vidas, como sus hijos. Recuerden allí en Jeremías 29:11, es un versículo muy conocido, y Dios nos lo recuerda ahora, que Dios dice, yo sé los pensamientos que tengo de ustedes. Él conoce, y Él conoce y tiene los pensamientos más grandes para nosotros, que son pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. Otra vez dice, yo sé los pensamientos que tengo de ustedes, yo sé, Él sabe, los pensamientos de Él son pensamientos de paz, son pensamientos de esperanza y no de calamidad. Esa es la esperanza que Él nos ha llamado. Recordemos que dentro de nuestra vida cristiana hay tres pilares que se cita, Pablo los cita que en Corintios, si no lo tengo ahora presente, dice que la fe, la esperanza y el amor son los más importantes, pero el más importante es el amor. Esos tres pilares siempre están en nuestras vidas, la fe, la esperanza y el amor. Pero pues dentro de esos el amor es el más importante. ¿Por qué lo cito? Lo recuerdo porque acá habla de la esperanza, que es la cual Pablo nos está enseñando. Dios siempre nos da una esperanza en el llamado, Él nos tiene un llamado. Y la clave es identificar a qué nos llamó Dios, a qué lo llama a usted y a mí Dios, cuál es ese llamado el que Él nos ha dado. Porque su deseo, el deseo de Papito Dios, es que cada uno de nosotros, sus hijos, tenga una expectativa de llamado que Él nos ha dado. Él desea que podamos cumplir ese plan y el propósito eterno que Él tiene para nosotros en Cristo. Y alguien puede vivir toda una vida diciendo, siendo creyente, yendo a la iglesia, escuchando, congregándose, pero puede vivir sin cumplir su llamado. Y eso sería pues triste, ¿cierto? Esperamos que no, y si en algún momento usted no ha identificado, vaya a la presencia, vaya ya con el Señor, diga, Señor, quiero cumplir el llamado, quiero entender cuál es el llamado y quiero empezarlo a vivir y a cumplir. No quiero seguir esta vida así como que yendo ahí como superficialmente una vida cristiana. No, quiero realmente vivir tu llamado. Cada uno necesitamos identificar ese llamado, el llamado que tiene Dios para nosotros. Y no es que, o sea, que tenga el llamado de que tiene que ser pastor o evangelista o maestro, pues no sé. Y no significa que ese llamado es que usted tiene que dejar todo y solo ir a estar en la iglesia. No, nosotros podemos vivir el llamado desde el día a día de lo que hacemos. Pero sí, ¿dónde vamos a identificar ese llamado? Dice, pero no sé qué es. En la iglesia. Si usted no va, no está en la iglesia, si usted no se congrega y usted allí interacción con nosotros como hermanos, no lo vamos a identificar cuál es ese llamado. La iglesia es el lugar donde Dios hace su proceso con cada uno de nosotros. Por eso usted y yo tenemos un llamado en la iglesia para responder a ese propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y la pregunta de Dios hoy para cada uno de nosotros, ¿usted conoce su llamado? Pregúntese allí, ¿yo conozco mi llamado? Y si dice sí o aún no sé muy bien, pues siga allí entrando en su presencia y pidiéndole al Señor y reuniéndose, estando con otros hermanos en la fe, compartiendo en la iglesia en estos tiempos, pidiéndole a Él, estando en su presencia. Y si lo conoce y si ya sabe cuál es, otra pregunta que viene allí, ¿está usted desarrollando ese llamado? ¿Usted está siendo desarrollado en su llamado? Y entendamos acá, y yo aprendí tanto de esto, el llamado no solo es en la iglesia. O sea, el llamado listo, yo tengo un llamado y lo vivo en la iglesia. No, el llamado lo vivimos en todo lugar. Usted lo vive en su casa, con su familia. Si es casado, bueno, en su hogar, con sus hijos, con su esposa. Usted no, el llamado no es solo para
ir allí a la iglesia y mostrar si tengo un llamado y voy a desarrollar el llamado en X o Y labor que tenga. No, no, no. Su llamado usted lo vive todos los días y principalmente en su casa, en su hogar. Si es papito con sus hijos, usted no dice una cosa en la iglesia y otra hace con sus hijos. Usted vive su llamado todo el tiempo. Usted hace que ese llamado tenga sentido y si tiene un sentido es porque Dios quiere que tenga un sentido en todas las áreas de su vida. Y no hacemos las cosas por emoción, sino por convicción. Si hacemos las cosas o cumplimos ese llamado por emoción, perdemos nuestro propósito. Debemos, iglesia, estar allí, cada uno, cumpliendo ese llamado, pidiéndole a Papito Dios que nos muestre esa esperanza que nos ha llamado y desarrollarlo en cada área de su vida. Vivirlo no solo en la iglesia, no solamente en la tarea que me llamó, vivirlo con su vida de adoración. Y una vida de adoración es todo lo que yo hago, entendiendo lo que tengo y quién soy, y lo que tengo dentro de mí, viviendo eso, siendo testimonio en todo lugar, siendo consistente, que lo que yo digo o lo que yo hablo sea vivido en todo espacio, en mi familia, con mis hijos, con mis hermanos, con mis padres, con mis compañeros de trabajo, con mis vecinos, dentro de la iglesia, con lo que yo escribo, con lo que yo hablo. Debemos ser consistentes con ese llamado y desarrollarnos. Y ese llamado se desarrolla dentro de la iglesia. Y ese es el llamado de nuestro Padre hoy, de Dios. Vivan, entiendan que tenemos un llamado y desarrollémoslo, lo vivimos dentro de la iglesia, lo identificamos en la iglesia. Pero si no nos reunimos, no compartimos, no convivimos dentro de la iglesia, pues no vamos nunca a entender, porque allá usted en lo solitario no lo puede desarrollar. Dios tiene un proceso que para cada uno de nosotros dentro de la iglesia. Les decíamos que somos piedras vivas, nos enseñaba el otro día, piedras vivas que una con otra se van afilando y se van llevando en un proceso. Algunas somos unas piedras corrugadas, otras lisitas, otras pontiagudas, pero con una con otra allí Dios tiene un proceso muy hermoso para nosotros. No perdamos ese proceso, no perdamos todo eso que Él tiene para nosotros, iglesia. Pienso que hoy nos ha hablado suficiente y con esta parte, la primera parte, la que Él quiere que aprendamos, cuál es ese llamado y nos deja con ese interrogante, que es fundamental que conozcas tu llamado y el llamado en la iglesia y en todas las áreas, a la esperanza que Él nos ha llamado. Gracias te damos, Señor, por esta enseñanza, por esta desafío y este reto que nos haces esta mañana, en entender y en saber y descubrir y buscar cuál es ese llamado al que nos has llamado, a esa esperanza que nos has llamado. Gracias te damos, amado Padre